soy tuyo Frank, y en esta ocasión vengo con un tema que ya he tocado, pero del cual siempre hay más que decir. Me refiero a la religión y cómo sus seguidores parecen cada vez más ignorantes, sobre todo ante los ojos de las personas inteligentes que se toman el tiempo de estudiar, analizar, investigar y que quieren encontrar respuestas y no solo conformismo barato. Comencemos. Hablar de religión. Hablar de religión es algo fácil para algunos, pero también es algo difícil de hablar para algunos. En particular a mí se me hace bastante fácil tocar el tema, ya sea de la loca y absurda teoría creacionista o de la aberrante idea del incesto permitido por Dios para poblar el mundo, idea que los sacerdotes defienden y según ellos fue como se pobló el mundo en el principio. Más claramente, la Biblia para mí es una total farsa, no tiene fundamentos válidos, al menos para mí, y que fue escrita por alguna persona sabe Dios por qué razón. Seguramente era la forma ignorante de explicar la existencia de los hombres y la creación del mundo, o quizás de explicar fenómenos fuera de su entendimiento, no lo sé. Lo que sí es que tomarse todas estas cosas religiosas seriamente es enfermizo e innecesario. Yo soy tolerante, aunque no lo parezca en estos momentos, pero todo tiene un límite. Sobre todo cuando las personas le dan a la religión y la Biblia una importancia que no merece, y peor aún solo por temor, pero que se puede esperar de las personas claramente ignorantes, ya que hay que serlo para temerle a un ser invisible al que jamás has visto ni verás. Pero por simple lógica sabemos que es normal temerle a lo desconocido. Esa fue la base de la expansión de la religión y de la Biblia, el miedo que provocaba saberse vigilado en todo momento, sentirse acechado sin poder esconderse, eso sí es bastante atemorizante. La religión aprovechó eso para meterse en la mente de las personas desde el principio, y dado que en un principio la gente era bastante ignorante, pues les resultó muy efectivo el uso del miedo para que la religión llegue a donde está, y como la mayoría de esas personas eran ignorantes y temerosas pues fue muy fácil asustarlas y meterles en la cabeza cualquier idea que quisiera alguien más inteligente, y el éxito de la religión se basa justamente en el miedo. Lo que es ridículo es que incluso hoy en día traten de hacer lo mismo con nosotros, personas entre paréntesis civilizadas. Claro que ya no es tan sencillo, sobre todo con los jóvenes que se dan cuenta de lo burdo que es vivir temeroso de un ente invisible. Claro que no todos los jóvenes piensan así, y eso depende de la educación recibida y del nivel intelectual y de una formación familiar basada en realidad y no tanto en fantasías y farsas. Por ejemplo, yo creo que en los colegios no debería enseñarse educación religiosa, ya que simplemente no se obtiene nada bueno, más que asustar, engañar y entorpecer las mentes de los niños con patrañas que no logran más que confundirlos. Si bien no es obligatorio ingresar a esa clase, aún se sigue dando. A mí me la dieron en la escuela, y no logró más que confundirme. Si bien era una clase demasiado fácil, aburrida y confusa, pues me confundió al igual que a muchos niños. Si bien la religión ha estado presente en mi familia, al ir creciendo y leyendo, razonando y educándome, esas dudas se fueron desvaneciendo poco a poco, y la idea de un Dios creador me pareció realmente ridícula. Lamentablemente llegó a causar en mí un temor, como en cualquier niño, temor que también fue desvaneciéndose poco a poco gracias a la información y al estudio de la historia humana, la ciencia y por lógica simple. Lamentablemente no todos pasan por la misma evolución racional. Eso demuestra que para creer en Dios, tienes que ser un niño ingenuo o un hombre ignorante. Yo soy un joven que gusta de educarse, investigar, leer, aprender más cada día. Y lo que he podido aprender de la religión es que es un serio error en la sociedad, un error solucionable, aunque no hoy en día, pero de que desaparecerá sin duda, o al menos es bastante probable. Por ahora lo importante es no caer o hacer caer a nuestros hijos en ese círculo vicioso que es la religión. Los adultos creyentes ya no cambiarán, dejémoslos en su ignorancia, pero los niños no tienen por qué ser influenciados por esas patrañas y mentiras. La solución es la educación y la información, que siempre cae bien. Una persona culta e inteligente nunca sería influenciada por la religión y su Dios creador y su Biblia llena de aberraciones. Enseñémosle a nuestros hijos de una manera inteligente que tanto Dios como la religión son solo una idea metida en la mente de la gente ignorante.
Antes comparaba a los ateos con los creyentes, y en parte eran lo mismo ya que ambos negaban o afirmaban ciegamente una idea, pero he tenido tiempo de investigar sobre este tema y he llegado a la conclusión que comparar a un ateo que habla con bases en la razón, la ciencia y la cordura, con un creyente necio altamente ignorante, cerrado y ciego cuya frase es, no hay pruebas de que Dios no exista y eso es suficiente, es un grave insulto. No hay punto de comparación entre una persona que habla de ciencia, historia y te da pruebas irrefutables, con una persona ignorante que habla escudado en hipótesis vagas y sin ninguna base científica, ideologías improbables y cosas dignas de un cuento infantil. Yo por mi parte solo puedo creer en lo que veo, o en lo que me pueden probar, ¿o acaso creerías que 5 más 2 es 100? ¿No verdad? La religión es fe, dicen algunas personas. Para mí la fe no me ayuda más que la confianza en mí mismo, la convicción de hacer algo bien, eso me funciona más que tener fe en un ser inexistente, al menos en muchos casos. Creer que un Dios te sacará de tus problemas es absurdo. Recuerden que muchas personas pasan por muchos problemas incluso en estos momentos, muchos de ellos le piden ayuda a Dios, y de todos esos quizás solo 2 o 3 salgan librados, pero se habrán quedado de brazos cruzados, esperando la solución. O quizás la niña que le pide a Dios que su maldito padre no entre por las noches a su cuarto y abuse de ella, ¿creen que Dios la ayudará? ¿Acaso los ruegos incesantes de esa pequeña hará que su padre deje de ser un pedófilo y abusar de ella todas las noches? ¿Acaso Dios borrará de la mente de esa niña el recuerdo horrendo de un abuso sexual a su tan temprana edad? Yo quisiera creer que sí, pero la verdad es que no. La fe es para mí factor suerte, simplemente eso, o coincidencia también podría llamársele, no lo sé. La idea de Dios es para mí absurda, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué pueden hacer los ateos, los agnósticos? Nada, si bien la iglesia ya no es tan poderosa como antes, aún es poderosa, y escudados bajo la aún no concreta idea de la inexistencia de Dios, pueden hablar lo que quieran, pero hay que decir que crearon una excusa perfecta, pensada por alguien que maquinó perfectamente a Dios, cada palabra de la Biblia, los mitos, las leyendas, todo perfectamente creado para dejar siempre una sombra de duda acerca de si Dios existe o no, y para contrarrestar cualquier idea contra él. ¿Qué mente tan maquiavélica habrá ideado todo esto y creado a Dios, y para qué razón en particular lo haría? Es lógico para mí pensar que las grandes cabezas de la iglesia saben la verdad, una verdad que jamás revelarán, pero que ellos conocen bien. Lamentablemente una necedad acorde con la mentalidad de cualquier religioso se los impide. Yo creo que ya basta de estas cosas tan absurdas, algún día se sabrá la verdad. Verdad que muchos descubrieron en su momento y que seguramente acabaron muertos o perseguidos al igual que los que ponen en duda la existencia de Dios incluso hoy en día. Solo basta con ver los ataques contra los ateos, agnósticos y demás personas que simplemente quieren respuestas. Cualquiera que haya estudiado un poco podría entender rápidamente cómo se pobló el mundo, entender el origen del hombre, y sabría también que el incesto no era una práctica común entre seres humanos prehistóricos. El incesto es una práctica realizada por hombres pensantes y con lógica, lo que demuestra la tremenda mentira que son Adán y Eva y las prácticas incestuosas de sus futuros hijos. Además se sabe que el hombre, al igual que muchas otras bestias, no solo apareció por arte de magia en un jardín, apareció en distintas partes del mundo, incluso en distintos tiempos, haciendo que algunas razas de humanos se distingan de otras por el aspecto. De ahí podríamos decir que por eso hay gente negra y blanca. Al no estar más los grandes depredadores, animales más pequeños, los mamíferos pudieron desarrollarse. De ahí surgieron nuevas especies, entre ellas un animal que es un familiar que tenemos en común con el mono, del cual descendemos ambas especies, y como ya dije, no solo aparecimos en una parte del mundo, aparecimos en muchas partes, evolucionando y desarrollándonos, a través de mucho tiempo, no necesariamente a la par, ya que se sabe que dado el momento una especie de hombre más desarrollada convivió en la misma época con una menos desarrollada, predominando la más desarrollada por muchos factores, ya sea de adaptación o de supervivencia del más fuerte, y no necesariamente se encontraron. Se dice que hasta 3 tipos distintos de hombre habitaron en la misma época, y la naturaleza se encargó que nosotros nos quedáramos aquí.
Bueno, este tema tiene una segunda parte, así que si quieres oír más busca la continuación en mi canal. Hasta pronto.